Aquí estoy con un nuevo tema, un tema que esperabas hace tiempo, quizás porque puede ser una de las claves en darle sentido a los problemas, dolores o enfermedades que tienen las personas. Y por supuesto, en poder realizar los cambios que las personas necesitan en su vida. Y estoy hablando, o te voy a hablar, del tema de las heridas emocionales de la infancia. ¿Por qué son importantes estas heridas? Porque afectan al alma directamente. Es verdad que en este tema te voy a hablar de la infancia, de la primera infancia, desde que estamos yo te voy a incluir desde que estamos en el vientre materno hasta que cumplimos 7 años de edad. Es verdad que hay autores que incluyen los 7 años de edad, desde que nacemos hasta que cumplimos 7 años. Yo te voy a incluir en este tema ahora mismo desde que somos concebidos, pero es verdad que más adelante te explicaré un tema, el proyecto Sentido, que esta infancia se va a ampliar desde 9 meses antes de ser concebidos hasta que cumplamos 7 años de edad. ¿Vale? Digo porque si me escuchas decirte varias épocas o varios rangos de meses, ten en cuenta que voy a ir próximamente según el tema que te voy a exponer. Fíjate que empiezo el tema con una frase muy bonita que dice: la infancia es el despertar a la vida. Ahí donde aparecen las primeras preguntas y donde recibimos las primeras respuestas. Si lo que nos rodea es apego, carencia, tristeza, humillación o abandono, nos costará mucho convertirnos en adultos seguros emocionalmente. Es lógico, ¿verdad? Bien, pues te voy a hablar de 5 heridas. 5 heridas. Sé que me vas a decir que no tienes ninguna, con lo cual me alegro por ti. Si te lo crees, perfecto, ¿no? Probablemente estas heridas las tenemos todos y nos persiguen toda la vida, a no ser que empecemos a sanarlas. Y hay que sanarlas, ¿eh? Hay que sanarlas, como verás luego, desde el presente. La herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Voy a entrar en ellas una a una. Bien, fíjate que ¿por qué se le llama heridas? Heridas realmente es como una herida física, ¿no? Porque durante la infancia ya te he hablado de esa armadura que Wilhelm Reich denominó caracteromuscular, ¿verdad? Donde los segmentos o anillos energéticos se van a ir bloqueando en función de la edad y sobre todo de las experiencias que vamos teniendo en la infancia. Entonces, esas experiencias que nos hacen daño, nos hacen sufrir, lo que hacemos es, con el sistema muscular, bloquear el cuerpo, bloquear los músculos, acortarlos, para no sufrir. Entonces, claro, como todo en esta vida, cuando yo quiero sanar algo, lo primero que tengo que hacer es reconocer que lo tengo y afrontarlo. Y, como te he dicho antes, y tengo que empezar a sanar en el presente, desde el presente. De nada me sirve irme atrás, porque primero tengo que empezar a sanar, a reconocerlo en la actualidad, donde noto que tengo una herida de la infancia, y tengo que empezar a sanarlo desde el presente. Importante, ¿eh? Indudablemente, esas heridas han sido necesarias, el alma lo sabía ya, y son algo positivo porque nos han hecho llegar hoy en día donde estamos. Te han hecho llegar hoy en día a este curso, por ejemplo, para que te conozcan mejor y puedas sanar todo esto de atrás del pasado. ¿Vale? Y tienes que entender que las personas que te han hecho estas heridas o han facilitado que se produzcan no son culpables de nada, porque tú como alma ya has elegido, que lo veremos, has elegido a los actores de tu vida, a todos, incluidos tus padres, con lo cual no hay culpables. Era necesario porque ellos han interpretado el guión que tú les has dado. Importante. Ahí te he puesto un cuadro resumen, ¿vale? Que ahora voy a ir una a una con las heridas, pero para que te des cuenta, te he puesto en rojo las 2 heridas más
que más daño hacen, que son el rechazo y el abandono. Estas son las que más hacen. Te pongo también en qué edad se activa, qué padre está implicado en ello, qué máscara produce el ego de esta persona y qué gran miedo tiene esta persona. ¿Vale? Para que sepas un poquito, que no te lo explico así por encima porque lo tienes en las diapositivas y no quiero tampoco dedicar mucho tiempo a ello. Fíjate que luego, que tampoco voy a entrar porque ya te hablé un tema anterior del ego. Aquí lo refuerzo porque sabes que el ego no reconoce tus debilidades, tus sombras, que el inconsciente quiere sanar. Entonces el ego va a crear esa máscara, como te he dicho, por ejemplo, anteriormente, una persona que le han humillado en la infancia, la máscara que va a crearse en la edad adulta es la del masoquista, ¿verdad? O por ejemplo, el que ha sufrido la herida de la traición, lo que va a ser la máscara del controlador. ¿Lo ves? Entonces, si tú eres controlador, controladora, pues ya sabes que tienes esa herida. Y cuando actúas así, es que la herida está fresca, está despierta. Bien, entonces te pongo ahí cosas del ego, si no me equivoco te las puse ya en otro tema, con lo cual no voy a entrar en ello, es simplemente para que sepas cuando el ego está controlando tu vida, en cualquiera de estas puntos que te he puesto aquí, ¿verdad? El ego está controlando tu vida, con lo cual no te va a dejar sanar las heridas emocionales de tu infancia. Siempre que el ego está activo, no puedes sanar ni puedes crecer espiritualmente. ¿Vale? Porque el ego es perfecto y entonces no ve defectos. Ten en cuenta que te estoy hablando de las heridas emocionales de la infancia que afectan al alma. Igual que se cura una herida física, se curan estas heridas del alma, igual, ¿vale? Bien. Vale, pues voy a pasar un poquito. Fíjate cómo se activa una herida emocional de la infancia, que todos las tenemos. Cuando te afecta, que esto también te lo he nombrado alguna vez, siempre que veas algo en alguien que te afecte, es tuyo. Cuando veas algo en alguien y no te afecte, es de la persona. Entonces, si te afecta, es porque te está despertando una herida tuya de la infancia, una de estas 5 heridas. También se te despierta la herida emocional de la infancia cuando te sientes culpable. Fíjate, por miedo a ir a otra persona con lo que dices o haces, o con lo que planeas decir o hacer. O sea, vamos, siempre que te sientes culpable o tienes miedo, estás despertando una herida de tu infancia, que no está curada del todo, por eso la despiertas. O cuando sufres por lo que haces o por cómo eres contigo mismo, contigo misma. Fíjate que aquí tienes tres aspectos importantes para que sepas cómo se despiertan esas heridas que no están sanadas, por eso se despiertan, no las has curado bien todavía. Bien, ¿cómo sé que mi herida está activa? Pues lo primero que tengo que hacer es reconocer y situar a mi ego. Saber si mi ego está activo y no me está dejando percibir esa herida activa, me la esconde, pero la herida sigue igual. Por ejemplo, yo puedo tener un corte en mi brazo, ¿verdad? Y yo lo tapo con un vendaje. Yo no veo la herida, pero la herida está ahí, me la tapa el vendaje. El vendaje simularía al ego. El ego no me deja ver la herida, pero la herida está. La herida está en mi cuerpo físico. Lo mismo pasa en mi alma. La herida está, pero mi ego no me deja verla. Entonces tengo que reconocer que tengo un ego y que controla mi vida. A partir de ese momento empezaré a poder ir viendo mi herida. Es como que me voy quitando el vendaje para verla.
el segundo paso que tengo que hacer para saber que si mi herida está activa o no es descubrir las emociones experimentadas. O sea, ¿qué siento en esta situación? ¿Qué partes de mi cuerpo manifiestan la emoción que estoy viviendo en este momento? ¿De qué tengo miedo? ¿O qué me atemoriza en esta situación? Claro, cuando tengo miedo, tengo culpa, ¿verdad? Cuando lo que hace el otro me afecta. Yo estoy viviendo emociones. Eso quiere decir, cuando yo vivo emociones, que tengo una herida abierta, ¿verdad? Y la tercera etapa son las reacciones, juicios, acusaciones. A quien, es decir, cuando yo juzgo a otro o acuso a otro, indudablemente es porque me ha destapado una herida, me ha revivido una herida. Entonces sé, fíjate, miedo, culpa, juicio, crítica, todo eso te está indicando que tienes activas tus heridas emocionales de la infancia. Imagínate, puedes ir entendiendo cómo las personas están, cómo viven. Están todos heridos y siguen arrastrando esas heridas toda la vida, sin sanarlas por completo. Aquí te he puesto un poquito, por ejemplo, ¿no? Juzgarte a ti mismo cuando tienes miedo. Eso te va a activar la herida de rechazo y de abandono. Te lo he puesto en este esquema para que sepas qué situaciones te las activan más rápido o más fácil. Juzgarte a ti mismo cuando sientes vergüenza. Esa es la herida de la humillación, te va a activar. Acusar a una persona del sexo opuesto con ira. Esa es la herida de traición que se va a activar. O acusarte a ti o a una persona del mismo sexo con ira. Va a ser una herida de injusticia, te va a despertar la herida de injusticia que tienes. Aquí es para que veas en este esquema cómo esas heridas se te activan. Fíjate más o menos cuando hay juicio o acusación, realmente hay juicio o crítica. Bien, voy a empezar por la primera herida. Te he puesto la primera, el rechazo. Fíjate que el rechazo se inicia desde la concepción hasta el primer año de edad, pero sobre todo en el momento que nuestra madre nos da a luz, salimos al exterior. Fíjate que ese bebé, o sea, ya puedes imaginar que la herida al rechazo es con la madre. ¿Por qué? Porque ese bebé está muy feliz en el vientre materno, ¿verdad? Está ahí cuidadito, protegido, alimentado, con esa energía de la mamá, con todo lo de la mamá. Y de repente lo que siente es que la mamá lo expulsa fuera, lo echa fuera de ese nido tan acogedor, con lo cual se siente rechazado, no entiende por qué su mamá lo expulsa fuera. Ahí empieza la herida del rechazo. Y todos la tenemos, porque todos hemos nacido así, ¿verdad? Por eso es la herida más dolorosa de la infancia. No entendemos por qué nuestra madre nos rechaza. Cuando hemos estado tan a gustito ahí, esos meses, ¿verdad?, de gestación. ¿Qué máscara va a tener esta persona con esta herida de rechazo? El huidizo. Es una persona que va a huir para no ser rechazada, claro. ¿Y cuál es su gran miedo? El pánico. El pánico cuando hemos salido del vientre materno, no sabíamos que había afuera. Eso da pánico, eso no da miedo, da pánico. Ya no estamos protegidos por nuestra madre, ya no estamos protegidos por ese vientre, por ese cordón umbilical que nos alimenta, etc. ¿Cómo se podría sanar esta herida de rechazo? De rechazo, indudablemente hay que aceptar, es la aceptación de que ese paso es necesario para poder estar aquí, si no, pues no tendríamos vida. El autoconocimiento, el perdón hacia mí y hacia los demás, en este caso hacia mi madre, y lo que es la autoestima. ¿Vale? Es un momento, fíjate que todo lo que nos pasa en la infancia es porque luego tenemos que trabajarlo y tenemos que sanarlo, claro, porque en esta vida hemos venido a experimentar y a sanar. No lo olvides, o sea que todo es necesario.
Luego, bueno, te he puesto en cada herida que no, que lo tienes aquí, o sea, qué es lo que le he llamado veneno, el veneno de la herida de rechazo, o sea, qué es lo que te activa mucho la herida. Por ejemplo, es que rechaces tus cualidades, tus capacidades, o sea, que tú te rechaces a ti mismo, a ti misma, ¿vale? Que no te sientas importante, que no quieras que te vean, que no, o sea, que tú te rechazas. Todo lo que sea rechazo, estás alimentando tu herida de rechazo. Es como un veneno, te estás envenenando. ¿Y cuál es el antídoto? Pues fíjate, todo lo contrario. Aquí lo tienes puesto, pues tienes derecho a asistir, confía en tu capacidad, tienes que nutrirte a nivel físico, emocional, energético, espiritual, aceptarte como eres, respétate, manifestar tus ideas, etcétera, etcétera. Lo tienes aquí, que no quiero, como lo tienes y te lo vas a leer tranquilamente, luego tienes que aplicarlo, que es lo más difícil, claro. Primera herida. Segunda herida, por importancia te la estoy diciendo, la del abandono. Fíjate que la primera era hasta el año de edad, la del abandono es del año a los 3 años de edad. Y este abandono es del padre del sexo opuesto, ¿vale? Que le ha faltado ese afecto, amor. Es la segunda herida más dolorosa de la infancia y la máscara que tiene el ego de esta persona son personas dependientes y vigilantes. Es decir, para yo no sentirme abandonado, lo que voy a hacer es estar vigilante y en el momento que perciba que me pueden abandonar, abandonaré yo primero, porque así no voy a sufrir de lleno la herida de la infancia del abandono. Por eso son personas vigilantes. ¿Qué gran miedo tienen estas personas? A la soledad, porque el abandono supone quedarte solo, quedarte sola. Y la soledad se relaciona con la muerte. ¿Vale? Entonces, esa sería la herida de abandono. ¿Qué alimenta esta herida? ¿Cuál es el veneno? El que olvides tus necesidades, por ejemplo, que tengas relaciones de dependencia, que te sientas incapacitado, incapacitada en la vida, que seas víctima, ¿verdad? Que no persigas tus sueños, por ejemplo, o que te aferres a la incoherencia. Todo esto te hace que alimentes tu herida del abandono. ¿Y cuál es el antídoto? Pues mira, pues todo lo contrario, Fíjate que tengas compromiso, que seas coherente, ver lo bueno que hay en ti, en los demás, que termines lo que empiezas, que seas adulto, responsable, etc. Justo lo contrario. Sabes que en esta vida, repito, hemos venido a experimentar. Cuanto antes aprendas la lección, antes sanarás estas heridas. La herida de la humillación. Sé que me vas a decir, bueno, antes te he contado el ejemplo de rechazo, voy a contarte también un ejemplo del abandono para que cada herida tenga su ejemplo, y así te quede más claro. Del abandono, un ejemplo, pues mira, cuando somos bebés, de esos 1 a 3 años, y nuestro padre, nuestra madre nos dice, me voy a trabajar, vengo en 7 horas, en 5 horas o en 2 horas. Nosotros como infantes, como bebés, no entendemos de tiempo, con lo cual sentimos que nos abandona. Lo perdemos con la vista, con lo cual nos está abandonando. Y es la herida que sentimos de abandono. Mi papá, mi mamá no me quieren lo suficiente y se va. Me dejas solo, me dejas sola. Ese sería el abandono. La siguiente herida es la humillación. Fíjate que suele venir esa humillación, no te olvides, que lo veremos, esa herencia familiar. Suele venir de una herencia familiar, generalmente de lo que es vergüenza en la familia, que puede ser debido a abusos sexuales. También despierta de 1 a 3 años con cualquiera de los padres, en este caso. ¿Qué máscara va a tener esta persona que la han humillado en la infancia? Pues mira, persona masoquista, tirana y egoísta. ¿Vale? ¿Qué hace?
Pues para que a mí no me humillen, soy yo quien humilla. ¿Qué es humillar a una persona? ¿Qué es humillar a un niño? Es, por ejemplo, llamarle la atención delante de otros niños, contarle sus secretos que te ha contado a ti a otras personas, insultarle, decirle todo lo haces mal, no vales para nada. Eso es humillación. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer esta persona de mayor? Ser la que humilla para no ser humillada. ¿Qué miedo tiene esta persona? La libertad. Porque lo que ha vivido, no olvides que lo que vivimos de pequeño es lo que nos hace estar cómodos de mayores. Es decir, si a mí me han humillado, lo que voy a buscar de mayor son personas que me humillen para que destape mi herida y pueda sanarla. No lo olvides, que detrás de ese masoquista tirano también va a haber gente que le active las heridas en este caso, de humillación. Sobre todo cuando está activa esa persona como una persona tirana y masoca. Bueno, tienes ahí el veneno de la personalidad. Ves que, pues, que es humillarte, criticarte, compararte, ayudar a los demás olvidándote de ti, no poner límite a las situaciones o a las personas, aguantar y aguantar. Todo eso es humillarte. ¿Y cómo puedo, cuál es el antídoto a este veneno? Pues cuidarte, enfocarte en ti, valorarte, crear relaciones donde impere la libertad. Por ejemplo, escuchar tu cuerpo, que te va a dar las claves de cuando te sientes o te están humillando. La siguiente herida es la traición. La traición. En este caso, de 2 a 4 años, y sería el padre del sexo opuesto. Aquí ya fíjate, ya estamos un poco, se mezclaría aquí el concepto de complejo de Edipo o de Electra, porque a esta edad ya es cuando un poquito esa fase más sexual, más fálica, genital, que lo que hace es que va a distanciar a los bebés, a los infantes de sus padres, del sexo opuesto. ¿Qué máscara del ego tendrá esta persona? Fíjate que si estamos hablando de la... A ver. Estamos hablando de la traición, ¿vale? A ver, aquí, vale. Estamos hablando de la traición. Para no ser traicionado, tengo que controlar. Y cuando yo vea, claro, la persona controladora es desconfiada, por eso controla. Entonces, para no ser traicionado, debe controlar a los que le rodean. ¿Su gran miedo cuál es? Claro, ¿qué es la traición? ¿Qué es? Que te dejan solo. Pues su miedo cuál es? La repudia, la separación, la disociación. Este es el miedo que tienen estas personas. Que los traicionen, que realmente es una exclusión, realmente. Bien, y por ejemplo, fíjate cómo un infante percibe la traición. Pues mira, simplemente con el hecho de que, por ejemplo, pues nos hayan dicho, ¿no? Uno de nuestros padres, en este caso el del sexo opuesto, ¿no? Pues el viernes te recogeré a las 5 cuando salgas del cole y nos iremos a McDonald's a comer una hamburguesa. Y resulta que llega el viernes y más, ya no te cuento si encima le dices, te prometo que el viernes... Entonces llega el viernes y por la circunstancia que sea no puedes hacerlo. Entonces has incumplido tu promesa, con lo cual el bebé, el infante, la vive como una traición. Por ejemplo, todo lo que son promesas no cumplidas, no cumplir lo acordado, expectativas no cumplidas, hacer creer una cosa y luego haces otra, ¿vale? O, por ejemplo, escoger a otra persona en lugar de a ti, por ejemplo, eso se llama traición. Todo lo que puedas entender que es una traición, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tienes animales de compañía y le prestas más atención a ese animal de compañía que a un hijo tuyo pequeño, por ejemplo.
lo vive como una traición. O que, si tienes varios hijos, le dediques más atención a un hijo que a otro, lo vive como una traición. ¿Vale? Entonces, el veneno que alimenta esta herida, pues es el mentir, manipular, desconectarte de tus necesidades, dedicarte solo al trabajo y al dinero, por ejemplo, interpretar una mala intención, mentir o cumplir, estar deprisa, o sea, tener prisas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el antídoto es todo lo contrario, ser auténtico, aprender a comunicar, disfrutar el aquí y el ahora, relaciones de libertad y reconocer, como en todas las heridas, que la tienes. Y por último, la herida de la injusticia, Fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para empezar con esta herida. Dos hermanos, son pequeños, te estoy hablando pequeños, y es el cumpleaños de uno de ellos. Y claro, nosotros adultos le hacemos una fiesta, todo el mundo le regala, y el otro no entiende por qué mi hermano tiene una fiesta, una tarta y unos regalos y yo no. Y nosotros adultos le explicamos, no, pero es que es su cumpleaños y hay que regalarle, ¿no? Pero no lo entiende eso, no entiende por qué el otro sí y el otro no. Entonces lo vive como una injusticia. O si solo premiamos a uno y al otro no, o más frecuente uno que el otro, o a uno le gritamos, al otro no, todo eso lo viven como una injusticia, todo. Esta herida se activa de los 4 a los 6 años de edad por el padre del mismo sexo, que no ha sabido, un padre muy perfeccionista y que no ha sabido expresarse, ¿vale? ¿Qué máscara va a tener esta persona de adulta? Una persona rígida. ¿Y cuál va a ser su miedo? La frialdad. Ahí ves el veneno que puede alimentar esta herida de injusticia, ¿vale? Y también tienes el antídoto. Luego te he puesto los 7 síntomas del niño o niña herido en la infancia, ¿vale? Que un poquito ves, por ejemplo, el primero, que reaccionas de forma exagerada. Por ejemplo, esto quiere decir que tienes las heridas activas. Fíjate, son indicios de varias clases que te indican que tus heridas están activas. Otro indicio es que tropiezas una y otra vez con la misma piedra, ¿verdad? En el camino. O, por ejemplo, otro que te gustaría comunicarte mejor con padres, hijos, hermanos, esa comunicación, esa mala comunicación. O en cuestión de trabajo, sea tu jefe o tu compañero o compañera, que te sientas que corrijas o cambies la forma de realizar una tarea, ¿verdad? Eso te toca bastante. O tienes dificultades en encontrar una pareja, por ejemplo, o descuidas mucho tu salud física. O, por ejemplo, quieres ganar más dinero y mejorar tu situación económica, pero sientes que no te lo mereces, por ejemplo. Claro, esto quiere decir, si alguna de estas preguntas te resuena, que es el momento de que empieces a sanar las heridas de tu niño, niña interior que está herido. Aquí te pongo un poquito, ¿vale? ¿Y qué pasos puedes ir haciendo para empezar a sanar las heridas de tu infancia? Te he puesto 5 pasos, fíjate. Bueno, te he empezado este su apartado con una frase. Dice, mi niño, mi niña interior sigue en mí. No se ha ido, es la voz que escucho cuando me permito ser libre e ilusionarme por las cosas. Él, ella, es quien me pide que sanen las heridas emocionales del pasado, de mi infancia. Lo primero que tengo que hacer, que tienes que hacer, lo primero, aceptar que esa herida es parte de ti. Lo que pasa es que no la ves porque está tapada por el ego, como te he explicado antes. Entonces, te he dado señales para que puedas percibir cuándo se activan tus heridas de la infancia y puedas aceptarla. Entonces, mírala, obsérvala, en qué situaciones te despiertan las heridas, ¿vale? Para que puedas realmente puedas aceptarlas. Aceptarlas significa quitarte el vendaje, para que las veas y las puedas aceptar, ¿vale?
Y así, una vez las aceptas, podrás ir sanándolas, podrás mejorarlas. El segundo paso es que algo que has oído muchas veces, ¿no? Es lo que temes o te reprochas a ti, te lo haces a ti mismo y a los demás. Sabes que somos una unidad y lo que yo temo o reprocho de mí está influyendo a todos energéticamente, espiritualmente, ¿vale? Bien. Por eso tienes que tener primero compasión de ti, segundo comprensión y después paciencia, ¿eh? Esto no se cura en un día. Fíjate que ya viene desde la infancia ese niño, esa niña interior que está dolido. Entonces, eso que temes o reprochas, es momento de aceptarlo, de reconocerlo en ti. El tercer paso es date permiso para enfadarte. Sabes que las emociones tenemos que vivirlas, experimentarlas, ¿vale? Entonces, ¿te puedes enfadar con personas que te alimentan, que te despiertan la herida? Claro que sí. Tenemos derecho a enfadarnos. Lo que es verdad que también tenemos que darle las gracias porque nos están mostrando una herida que no vemos para que podamos sanarla. El cuarto paso, fíjate, que es ninguna transformación es posible si no aceptamos inicialmente la herida. ¿Y qué no nos va a dejar aceptar la herida? El ego. El ego es esa venda que te he dicho que nos ponemos en la herida física para no verla. Pues la herida emocional de la infancia es lo mismo. El ego no nos permite verla. Nos dirá que no tenemos nada. Yo he hecho cursos donde están dirigidos los talleres para sanar estas heridas y la gente, la forma de actuar es como que no tenía nada, ¿no? Como que no iba con ellos estas heridas. Sin embargo, están ahí. O sea, cuando... imagínate que tienes una herida física, un corte, y te lo has tapado, te lo has vendado. Claro, tú no lo ves, esa venda es el ego. Ahora, si te quitas la venda y ves la herida, y la ves, puedes empezar a curártela. ¿Cómo? Empezarás a ponerte, en este caso, una herida física, bueno, pues los productos que sean necesarios para que cicatrice antes y luego apenas se te note esa cicatriz, ¿verdad? Que le dé el aire a la herida, tal y cual. Eso lleva un proceso. Lo mismo pasa con estas heridas emocionales de la infancia. Primero hay que verla, hay que aceptar que tienes una herida. Y te acuerdas que te he nombrado varias veces que dentro de nosotros cada ser humano tiene los recursos necesarios para poder sanarse. Entonces sacarás tus recursos para que puedas sanar esa herida. ¿Sí? Bueno. Y el quinto paso es date tiempo para que puedas observar cómo te has apegado a esa herida. O sea, realmente en esta vida puedes ser o víctima o protagonista de tu vida. Las personas suelen elegir ser víctimas porque les va bien el papel. Así llaman la atención. Entonces por eso nos apegamos a las heridas para que así manipular a otras personas y que estén pendientes de nosotros o que no nos abandonen o que no nos traicionen o que no nos rechacen, ¿verdad? Bien, espero con este tema que puedas empezar a calibrar, a entender la importancia de estas 5 heridas que, como toda la vida, el primer paso es aceptar que están, saber también qué significa cada herida y qué situaciones de mi vida me las activa para darme cuenta y poder empezar a sanarlas. Espero que te haya gustado el tema y que desde la honestidad, la compasión y la comprensión empieces a poder mejorarlo en ti, que por supuesto en el módulo presencial te enseñaré trabajos prácticos para que puedas acelerar esta sanación de tus heridas y realmente puedas conectar con tu potencial interior. Namaste.